buenas noches, estamos en vivo por el 6. La idea, como siempre proponemos cada miércoles, es ir desarrollando juntos los temas de la actualidad con los protagonistas de esa agenda periodística, conversando con un poco más de tiempo. Esta es la propuesta, esta es la idea. Ahora vamos a presentar los temas que tenemos en este de la A a la Z, pero nos pedían una manito antes y vamos a cumplir con la gente que nos escribía. Están solicitando dadores de sangre del grupo 0RH negativo para el paciente Sergio Globás. Está en el hospital Ramón Carrillo, así que mañana, si pueden darse una vuelta para donar, nos estaba pidiendo la familia, que es una familia de Adina Huapi, que por favor, si se puede colaborar, si sirve esta posibilidad, lo hacemos y lo convocamos. Tema que vamos a tener el día de hoy. Estamos recurrentemente hablando de secuestros y decomisos de carne, en algunos casos es abigeato concretamente, en otros casos es simplemente comercialización informal y traslado en condiciones irregulares de carne hacia la ciudad. Es habitual en esta parte del año y vamos a hablar con la gente de la sociedad rural y organismos que están trabajando en la temática. Vamos a estar con Alejandro Fatura al cierre del programa, que está presentando disco, está contento presentando su nueva creación, así que también la idea es estar conversando con él un poco y cerrar musicalmente el programa de hoy con la presencia de Alejandro, que siempre es un gusto, ¿no? Y el tema de estos días o de estas horas es el tema Consejo Municipal, que va a estar tratando dos proyectos muy importantes. Uno es el presupuesto del año próximo y el otro tiene que ver con la fiscal y tarifaria. Y lo que muchos vecinos están siguiendo con preocupación, no solo vecinos, también cámaras empresariales, que tiene que ver, claro, con la suba de tasas, que se entiende podría venir aparejada con lo que se va a estar tratando allí. Así que vamos a estar con el titular de Hacienda de la comuna, señor Quintana, a quien le agradecemos su presencia aquí en los estudios. Quintana, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, María. Bueno, qué temita, ¿eh? Algunos desde la oposición han señalado que hay alguna premura, algún apuro y alguna falta de información. ¿Usted cree que es justa esta apreciación que ha hecho la gente del Frente para la Victoria, por ejemplo? ¿Con relación a qué tema? A los proyectos, tanto el de presupuesto como el de la fiscal y tarifaria. Bueno, en relación al presupuesto, ha trascendido y obviamente ha sido como una de las primeras declaraciones que hicimos desde el Ejecutivo, que fue modificar el proyecto original que se presentó del presupuesto. Esto tiene como fundamento que en la transición, desde la confección del presupuesto hasta su presentación como proyecto ante el Consejo Municipal, surgieron hechos nuevos que tuvieron que ver con el compromiso que hicieron las provincias con el Gobierno Nacional relacionado con el pacto fiscal, y que eso indudablemente va a impactar en las jurisdicciones más pequeñas, que son los municipios, porque la coparticipación es una parte importante de los recursos de las comunas, donde bueno, la Municipalidad de Bariloche no es exenta a eso, porque dentro de los recursos propios de la jurisdicción el 50% proviene de la coparticipación. Entonces, frente a ese escenario, nosotros preferimos tener un presupuesto más ajustado, un presupuesto que sea más prudente, más cauteloso, y que se relacione con... Esto explica los 200 millones menos, ¿no? Los que se reformuló el presupuesto, sí, el proyecto del presupuesto. Por eso, en esa línea en la que estaba reseñando recién, un presupuesto que tenga como contrapartida en su equilibrio natural ingresos que se relacionen con una real apropiación por parte de la jurisdicción. Porque bueno, siempre uno es optimista en relación a la recaudación de impuestos, pero luego en la práctica a veces sucede que no. En especial cuando muchas tasas y muchos derechos que cobra la municipalidad están sujetos a una eventualidad, a que el hecho se concrete o se produzca, claro, en el tiempo. Por ejemplo, derechos que tienen que ver con cánones o con tasas que se pagan si se produce tal evento. Por ejemplo, filmación de una película en la jurisdicción. Bueno, si viene la productora y filma la película, la municipalidad percibe la tasa, si no, no. No es el caso de, por ejemplo, la tasa de servicio municipal, que plantea una universalidad porque cubre a una cantidad de contribuyentes importantes o significativos, y se tiene que prestar el servicio independientemente si el contribuyente paga o no. Claro. Entonces, ¿En qué nivel de morosidad estamos hoy? Por eso, frente a ese contexto de una eventualidad en la demora o en la dilación del cobro de los impuestos, el intendente ha preferido que seamos precavidos en cuanto a eso. ¿Por qué?
ahora contestándote la pregunta, la municipalidad tiene más o menos un porcentaje de boleta emitida, boleta cobrada, entre el 65 y el 70%. Con lo cual hay un 30 o un 35% que no se percibe realmente. Entonces, en una tasa como es la tasa de servicio municipal, que hablábamos de esta universalidad y de esta prestación obligatoria del servicio por parte del Ejecutivo Municipal, un 35% menos seguramente incide en la efectiva prestación del servicio, cuando en esta tasa, y ahí queriendo contestar la pregunta inicial, en el cálculo de esta tasa de servicio municipal, a diferencia de lo que realmente debería ser, que es algo que tratamos en la audiencia pública, en vez de calcularla sobre lo que efectivamente cuesta prestar el servicio, se aplican fórmulas, que en la municipalidad tiene en su tarifaria una fórmula polinómica, que trata de emular o de reproducir lo que en la realidad puede llegar a ser un costo real del servicio. Entonces, frente a esas situaciones, al usar una fórmula y no una ecuación concreta relacionada con el costo del servicio, pueden existir distorsiones, que a eso quizás era lo que vos te referenciabas al principio de la entrevista con algún reclamo por parte de los concejales de la oposición relacionado con una eventual falta de información. Eso en realidad no es así, porque el proyecto lo que hace es reproducir lo que la tarifaria viene conteniendo hace varios ejercicios fiscales anteriormente, y que es una fórmula polinómica que está compuesta de... Sí, las variables no son fijas y definitivas, o sea, las variables en este caso pueden sufrir modificaciones y eso altera el producto final de lo que en principio se presupone como presupuesto. Claro, ¿no? pero en realidad la tasa de servicio municipal, obviamente por su concepción o su naturaleza jurídica, tiene que ver con una contraprestación directa o indirecta que presta la municipalidad hacia el vecino. Entonces, esa contraprestación directa o indirecta tiene que estar materializada en efectivos gastos, ¿no? El Ejecutivo tiene que demostrar cuánto realmente le cuesta prestar el servicio y el vecino cómo colabora en esa prestación del servicio. Cuando eso a veces se complica o no es fácticamente posible, se aplican fórmulas. Y la fórmula, bueno, puede generar algún tipo de distorsión. Ahora viene la parte quizás más discutida, ¿no? Porque el presupuesto, como siempre, puede merecer análisis y demás, pero en general, bueno, es un estimativo de un gobierno respecto de lo que va a obtener y lo que va a tener que gastar. Ahora, pero sí, las tasas han tenido algunas consideraciones de preocupación y expresiones de preocupación que exceden al colectivo social, sino que hay agrupaciones empresariales que ya se han expresado con preocupación porque dicen que el contexto no es el adecuado para una suba de tasas como la que se estima, se prevé, podría venir de la mano de la nueva fiscal y tarifaria. Lo ha dicho la Cámara de Comercio, Sí, lo ha expresado la Asociación Hotelera. Sí, ellos han participado de la anteúltima reunión de la Comisión de Economía del Consejo, han participado de la audiencia pública por la tarifaria, específicamente de la tasa de servicio municipal. Ellos plantean su preocupación en relación a un eventual aumento o incremento de la tasa de servicio municipal, a lo que, digamos, en esta explicación técnica de la conformación de la fórmula o de la composición de la determinación final de la tasa de servicio municipal, nosotros estamos, en virtud de la composición que tiene la fórmula, que es la evaluación fiscal otorgada por la provincia, un módulo universal que tiende a hacer más progresiva la tasa frente al resto de los contribuyentes, y un componente que tiene que ver con la cantidad de metros de frente que tiene el lote, les genera preocupación porque, en principio, el componente fundamental de la tasa, que es la evaluación fiscal de provincia, todavía no está formalmente determinada por la provincia. Creo que hay una sesión de la legislatura este viernes donde se formalizarían esos valores, y lo cierto es que a la fecha el eventual resultado sobre el impuesto determinado para cada uno de los contribuyentes es incierto. Frente a eso, digamos, estamos a la expensa o a lo que resulte de la determinación final de la evaluación fiscal. Que en esto también hay que ser consecuentes con lo que el pacto fiscal tiene que ver, ¿no?, para con las provincias, porque uno de los objetivos y de los compromisos que las provincias han asumido es que la evaluación fiscal, o sea, esa determinación que se hace fiscalmente de cada inmueble en la provincia, en cada una de las provincias del país, vaya tendiendo a ser lo más cercano posible al valor real de la propiedad. Claro. Siempre esa evaluación fiscal ha quedado rezagada o retrasada en relación al valor real de la propiedad. Entonces, uno de los compromisos de todos los gobiernos provinciales que asumieron el pacto fiscal ha sido ir llevando en el tiempo
esa evaluación fiscal lo más aproximadamente posible a la evaluación real. Entonces, bueno, ese es el temor de los hoteleros, ese es el temor del propietario, del titular dominial de un inmueble, que teme que esa evaluación fiscal adquiera, digamos, alguna cercanía al valor de mercado, porque, bueno, obviamente que va a pagar más impuesto inmobiliario, claro, y va a pagar eventualmente una tasa mayor de servicio municipal. Y el caso de la preocupación de la Cámara de Comercio e Industria, que tiene que ver con puntualmente una situación económica donde hay mucho cierre de comercio y que frente a la eventualidad de la suba de la TIC y demás, pudiera generar justamente mayor retracción del movimiento económico local. Sí, los hoteleros están con la preocupación... O sea, ¿tienen un porcentaje de la TIC ustedes de cuánto podría llegar a subir? En realidad la TIC es una tasa que se calcula en base a la facturación, ¿no? Y es una tasa que es declarativa, o sea, forma parte de la declaración que hacen los contribuyentes de su actividad comercial en la jurisdicción, y el componente, digamos, o el factor determinante de la tasa tiene que ver con una proporcionalidad que establece el Ejecutivo en base a parámetros que considera que tiene que alentar o desalentar en relación a las actividades. La actividad hotelera en particular tiene un coeficiente del 1,5. Nosotros planteamos alguna suba en ese coeficiente, ellos plantearon su disconformidad por cuestiones que tienen que ver con un atraso en la evolución de la cantidad de turistas que ingresan a la ciudad. Bueno, nosotros lo atendimos, le pedimos por su parte acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales también, y formó parte de un proyecto con un entendimiento posterior en base al trabajo en conjunto, pero los coeficientes, digamos, no se han alterado. Hay una propuesta para modificar algunos que tienen que ver con actividades como la venta de alcohol, como la venta de cigarrillos, porque, bueno, son actividades que se pretenden desalentar. ¿Y el factor o lo que corresponde a lo que puntualmente brinda como servicio de la municipalidad, se va a modificar ese porcentaje? Porque digo, hasta ahora estamos hablando de dimensiones de un inmueble, estamos hablando de ingresos de un comercio, estamos hablando de ese tipo de cosas, pero la TIC en definitiva es una tasa, es los servicios que la municipalidad brinda. Para separarlo en dos bloques, Mario, y que quede como claro para la gente. Hay una tasa que paga el vecino que no realiza una actividad comercial, que es la tasa de servicio municipal, y esa tasa tiene que ver con contribuir o colaborar al Estado municipal para que el Estado municipal preste servicios que están relacionados con el mantenimiento de la ciudad en general. Pasa que si no se colabora se sanciona supuestamente, o se acumula deuda. O se acumula deuda y con intereses que se vengan, pero es una tasa... Se reduce, una cuestión de voluntad. ¿Eso cuánto cuesta? ¿Eso cuánto se va a mover el porcentaje de eso? Bueno, por eso, frente a esa tasa puntual que paga el vecino común, el hombre o ciudadano de a pie, que, como se dice generalmente, en esa fórmula que la compone o que la determina, donde la evaluación fiscal que viene otorgada por la provincia es un componente, los restantes componentes, que es el módulo universal y la cantidad de metros de frente de cada lote, nosotros estamos evaluando ante la incertidumbre de no saber cómo va a estar determinada la evaluación fiscal por provincia, dejar constantes o sin modificación en relación al ejercicio fiscal 2017 esos dos componentes, que en el proyecto le habíamos incrementado en un 25%. Pero ahora nosotros estamos evaluando, considerando la posibilidad de dejarlos estables, con lo cual dependemos específicamente de lo que quizás aumente la evaluación fiscal de la provincia, que es un elemento incierto. El componente municipal, que inicialmente iba a ser del 25% del salto que iba a dar... Sí, lo vamos a dejar iguales. ¿Va a quedar igual? Sí, para que eventualmente el impacto que genere un aumento en la evaluación fiscal esté morigerado por mantener fijos esos dos conceptos. Bueno, estaremos atentos a ver si cómo sale el debate en el Consejo Municipal. Y bueno, seguramente mientras esto se produzca, tanto con el presupuesto y la fiscalía tarifaria, estaremos teniéndolo como fuente de consulta, Quintana. Sí, no hay problema. Y estará siguiendo seguramente. Y estamos a disposición para evacuar las consultas que consideren necesarias. Quintana, muy amable. No, gracias a vos, Mario. Gracias a vos. Cuando volvamos, vamos a estar desarrollando juntos un tema que viene siendo noticia todos los días, ¿no? Con secuestros y decomisos de carne y demás. En algunos casos viene de la mano de episodios de abigeato y en otros casos simplemente de comercialización informal y traslado inadecuado de mercaderías para el consumo humano, ¿no? Así que todo viene en el mismo paquete y tiene que ver con la convivencia del sector urbano con el sector rural y las ganas que tiene mucha gente de comer un asadito y pagar un poco menos, ¿no? Que eso es un poco lo que está sucediendo y que bueno, genera tanta situación, ¿no? Así que va a estar la gente de la sociedad rural y gente que trabaja en la temática. De ella veremos.